Mónica Baró y la película The Sound of Freedom. Dice Mónica, me ha caído una avalancha de fundamentalistas. A ver, vamos a ir escribiendo palabritas aquí. Mónica Baró y la exageración de la polarización. Me ha caído una avalancha. ¿Cuántas personas? ¿Qué cosa es una avalancha, Mónica? A ver, yo de verdad que quiero hablar con Mónica. Yo no me voy a fajar con Mónica, caballero. Yo la saludé el otro día. Pero yo le pregunto a Mónica, que es periodista y que me imagino que no le gusta en lo absoluto el amarillismo, es una periodista seria, estudiada, de diploma. A ver, porque yo estoy viendo un poquito de exageración, amarillismo o simplemente desbocada. Ella es desbocada. Dice, me ha caído una avalancha. Y yo dije, ¿cuántos comentarios tiene? 1300 comentarios, de los cuales vamos a hacer, no lo he visto, pero 1%, vamos a decir que la tercera parte son personas que están en contra de lo que ella dijo por la película Freedom, Sound of Freedom. Bueno, quiere decir que 400 personas, ¿es dar en avalancha? ¿Eso es una avalancha? Bueno, no importa, ella lo siente, ella es apasionada, caballero, no se pongan bravos con eso. Me ha caído una avalancha de fundamentalistas, palabra que quiero escribir. Fundamentalista, ok, fundamentalista de derecha, es lo que quiere decir Mónica. Está bien, yo también puedo decir fundamentalista de izquierda. Te la voy a dejar aquí guardadita. A mí me gusta ir apuntando. Ve apuntando. ¿Te acuerdas el jueguito aquel del árbol que tú ponías un ladito, la matica, la florecita, ponías la soguita y terminaba un cabo así? Vamos a hacer un jueguito de eso. Dice, fundamentalista religioso. En el post de Sound of Freedom, que lo único que han logrado es reafirmar mis suspicacias. Voy a ir a ver la película que trama un tema requete viejo, que han tratado montones de películas antes. Bueno, espérate. El tema del tráfico de niños no lo pueden haber tratado montones de películas, porque de hecho el crecimiento en el tráfico de niños ha crecido tanto, pero además hace 10 años, cuando íbamos a hablar de tráfico de niños, de violación de niños, de sexo infantil, lo veíamos en Malasia, lo veíamos en Indonesia, lo veíamos muy lejos de casa. El tema es que ya hay estadísticas diciendo que Estados Unidos en particular se va convirtiendo en uno de los primeros lugares donde esto está pasando, un país como Estados Unidos y Latinoamérica. Es decir, ante este tráfico de niños en particular, vimos muchísima trata de mujeres en el tema de la sexualidad cuando se cayó la Europa del Este. Hemos visto mucho en Malasia. Yo recuerdo un médico norteamericano que fue preso porque iba a Malasia por sexo infantil. Un montón de depredadores infantiles viajaban a algunos países asiáticos para esto, porque incluso hay prostíbulos con niñas de 4 años, niños de 4 años. El problema es que esto se ha ido corriendo, así que yo creo que muchas películas tratando la cercanía del tema ahora en nuestro continente americano y el incremento de esto, como que no hay, Mónica. Créeme que no hay. Sobre todo en Hollywood, no hay. Hay mucha Barbie, hay mucho Oppenheimer, hay muchas películas en Hollywood, sobre todo de afroamericanos, del dolor de la esclavitud, de la sirenita color, de ya tú sabes, pero como muchas, cuando tú te pones a comparar la cantidad de películas que hay de bobería en correlación con lo importante que es este tema de niños, no hay un montón. Estoy en desacuerdo, pero bueno, podrías sacar las estadísticas. Dice, voy a ver la película y compartiré mis impresiones, pero el post que hice fue sobre las promociones de la película que intentan convencer a la gente que no la ha visto de que vaya a verla. ¿Ok? Mercadeo. Entonces, no necesito ver la película para reaccionar a mensajes que están dirigidos a personas que no la han visto. Yo ahí no entendí nada. Si alguien me recomienda una película, así sin esa rabia, oye, Mónica, yo la voy a ver. Porque además la impresión que esa persona tiene en la película no es necesariamente la que tengo yo, ¿no? Bueno, la idea era justo esa, expresar lo que me provocan esos mensajes sin haber visto la película.
Los otros comentarios son reacciones a un comentario de una persona que vio la película y que de nuevo hablaba también a quienes no habían visto la película. Pero lo único que me molesta es la hipocresía de muchas de esas personas puras, santas, bendecidas, que condenan la sodomía y supuestamente tienen la familia tradicional perfecta. Familia tradicional, no. Yo no creo que hay familia perfecta, Mónica. Pero además, ¿qué es una familia tradicional? No sé. ¿Común, quieres decir? Tú me quieres decir que el 10% de la población mundial es homosexual, que las familias de padre y padre y madre y madre y madre son la minoría, que lo más común es la familia de madre y padre. Eso no es tradicional, eso es lo más común. Y después veremos por qué no. Bien, mañana voy a traer un post para explicar por qué. Hay un problema con esto, es decir, es como una rabia con la familia tradicional, Mónica. Yo me encantaría, de verdad, uno de estos días voy a ver si, cuando me ligere de toda la carga esta semana, le pido a Mónica que si quiere venir, y si quiere venir, conversamos Mónica y yo. Hablan de una película como si estuvieran enterándose por ella de que existe en este mundo la trata de personas. Yo no creo. Incluso de menor de edad. Tuvo que venir la historia de un tipo blanco, religioso, con 6 chamas para ello. No, Mónica. No es la historia de un tipo blanco. A ver, que a mí me estás pareciendo ahora tú aquí racista. Un tipo, punto. El hecho de que haya sido blanco es una casualidad, pudo haber sido negro. Y yo me imagino, Mónica, que también los negros están en contra de la trata de menores. A ver, siendo un poquito exagerado y amarillista, lo que tú has dicho aquí es que los únicos que tratan el tema del tráfico de niños es un blanco, que los negros no lo tratan. Lo que pasa es que si tú me traes un negro que hizo la película, yo lo voy a aplaudir también. Pero lo cual quiere decir que porque este individuo es blanco, no debo apreciarlo. Debo discriminar la película porque el individuo es blanco con 6 chamas. El individuo no es blanco con 6 chamas. El individuo que motiva la historia de la película es un ex agente de Homeland Security y del FBI. Es un grupo de norteamericanos que son agentes que han trabajado para servicios de inteligencia de los Estados Unidos y que han precisamente en sus trabajos, el tema de sus trabajos era trabajar con los acosadores y con los violadores y con la gente que hace el tráfico humano. Tal y como tú, Mónica, haces un artículo sobre la violación de cualquier derecho dentro de Cuba, porque tú lo viviste, y yo te he visto algunas veces diciendo, porque yo en Cuba sí viví, porque otros no lo han vivido y me critican, pero yo sí lo viví. Bueno, pues una persona que trabajó para el servicio de inteligencia, que también lo vivió y que lo tiene a flor de piel y que le duele como te puede a ti doler lo que viviste en Cuba, quiere hacer la película. No hay nada malo de esto. Bueno, un tipo blanco que tiene, déjenme ver dónde me quedé en esta cosa. Es pura Satanás, bendecida, ha tenido que venir. Hablan de una película como si estuvieran enterando de que exista un tipo blanco religioso con 6 chamas. No hay nada de malo ser blanco ni religioso. O se preocuparán por esa realidad, o se preocuparán por esa realidad. A ver dónde me quedé. Preocuparan. Espérate, que esto está aquí. Por esa realidad. Y todo cuanto hacen es ver la película y defender la película, ver la película y defender la película. Fuera de ahí y de las rositas de maíz, no sé qué hacen por defender los derechos de niñas y niños. Pero a ver un momento. Espérate, Mónica, porque tú ahora quieres que yo sea abanderada. Mónica, seriamente, a mí me encantaría hablar de esto contigo. En público. Yo, ¿qué quieres que haga? ¿Que me vaya ahora a Colombia, a la selva de Colombia, como se fue este individuo? ¿Qué debo hacer? Porque cada vez que yo vea una noticia sobre violación de un niño, de hecho,
El otro día estaba con un grupo de amigos que alguien compartía que le tocó hacer un Uber y que le pareció que el niño que iba en el Uber no tenía que ver con la persona que iba, que podría ser un rapto o lo que fuera. Y yo le dije, ese tipo de cosas tienes que reportarla. Si yo veo delante de mí una persona que me parece extraño, la actitud con un niño que no es el padre, que yo sospecho que puede haber tráfico infantil, yo lo reporto. Pero ¿qué más es lo que tú quieres que yo haga? Ver la película, anunciarla, moverla para llamar la atención. Mónica, la gente de izquierda se pasa la vida llamando la atención. Si yo paso por tu Facebook, Mónica, yo me voy a encontrar decenas de posts donde tú estás llamando la atención, haciendo una historia de un preso político cubano para que la gente se entere, haciendo evidentemente el activismo para dar a conocer los temas que a ti te preocupan, te interesan y en los que quieres ayudar. Eso es lo mismo que hago yo y lo mismo que hace la gente que está diciendo vayan a ver la película. ¿Cuál es el problema? ¿Qué más se supone que debo hacer? Tengo que irme a la selva de Colombia. A mí me parece un poquitico exaltado, ¿no? Que no hacen otra cosa. Que no sea rezar. Ok. Se supone que los religiosos no hacen otra cosa que sea rezar. Mónica, déjame hacerte una pregunta. Tú sabes que yo en algún momento llevé bultos de ropa para un orfanato en Ecuador. Porque un grupo de religiosos que se organizó con unas ariomosas atendían un orfanato en Ecuador de niños que se quedaban con estos orfanatos porque los padres los abusaban o habían muerto, eran huérfanos, etc. Ahí en Hialeah, en la 18 y la 46, hay una iglesia que se llama San Lázaro. Y en la iglesia de San Lázaro hay un cura, que creo que es hondureño, que hay un contenedor donde los cubanos que viven en Hialeah, en cualquier lugar religioso, gente que reza, sí, es cierto, gente que va a la iglesia y reza, pero que también recoge comida, ropa, alimentos, muchas cosas, medicina, y que se las lleva al curita. A cada rato mis tías me dicen, tenemos que ir a llevar 2 bolsas al curita. Al curita en la iglesia de San Lázaro. Y llena contenedores y se los lleva precisamente a Latinoamérica, donde el trato infantil a veces lo llevan a orfanatos, los llevan a muchísimos lugares, a pueblos pobres. Mónica, ¿tú has oído hablar de los misioneros? Tú sabes que son los misioneros en América Latina y que son los misioneros en África, mucho más viejo que el activismo de izquierda. El activismo de izquierda, la gente siempre habla de la religión católica de la Madre Teresa. La Madre Teresa es una. Los misioneros católicos y cristianos en el mundo, muertos incluso, en África hay películas, historias que han llegado a libros, a películas de misioneros. En Uganda, muchísimos, que han sido muertos a manos de pandillas, de tribus, de gobiernos. En África, precisamente porque han estado en el África ayudando a niños al maltrato, a curarle las heridas que le hacen los padres, a dar clase, a asistir médicamente. Tú acabas de decir que los religiosos que están defendiendo esta película, lo único que hacen es rezar. Deberías enterarte. Yo creo que es que no te has enterado. ¿A ti te parece que el único activismo, la única ayuda en el mundo que existe es la de las pancartas, la de las chicas con los senos al aire, gritando sobre cualquier cosa que quieren? No, Mónica. Empápate que tú eres periodista y si ahora vas a ser colaboradora de Radio Martí, que además es una agencia federal y te vamos a pagar nosotros, sea que estés en plantilla o estés en contrato, y no estoy hablando con rabia, te estoy diciendo la realidad. A partir de ahora, si tú eres colaboradora de Radio Martí, te pago yo. Porque Radio Martí es un trabajo federal, incluso los contratos. Entonces, yo creo que hay que cuidar esto, Mónica, porque Radio Martí, que es un trabajo federal, tiene que representar a todos los taxpayers, religiosos o no. ¿Ok? Entonces, un poquito más de... Creo que tienes que pasar a entender la historia de los misioneros, que no solamente rezan. Cuando ocurrió la pandemia, en Nueva York apareció una organización religiosa
que ahora olvido el buen samaritano, creo que se llama, que lleva muchos años en los Estados Unidos, y se aparecieron con un barco casi que del tamaño del ejército norteamericano. Llegaron a Nueva York y en un parque de Nueva York, creo que lo hicieron aquí en Miami también, plantaron carpas con camillas, hospitales que los crean así. Te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Hospitales que los crean así para atender a las personas que los hospitales no daban abasto. Yo creo que eso de decir que los religiosos fundamentalistas lo único que hacen rezar, te falta muchísima información. Curiosamente son las mismas personas que cuando yo le he hablado de derechos de niñas y niños, salen diciendo que lis dirichis, lis pedriris, bla, bla, bla. Pero, a ver un momento, no entendí, pero precisamente como estamos en un mundo donde los menores son tratados como la propiedad privada de sus padres, no. Los menores no son la propiedad privada de sus padres. Los menores son la responsabilidad de los padres. La responsabilidad de los padres. Un niño nunca puede ser una propiedad. Ahora, si son tus responsabilidades, son una extensión de ti. Y los padres tienen que ser los primeros maestros, los primeros que llevan a sus hijos según sus principios. ¿Dónde está la escuelita de padres y madres a la que tus padres fueron? Yo creo que no. Los niños no son propiedad de los padres, como si fueran muebles de IKEA. A mí me parece que hablar de que estamos viviendo en un mundo donde los niños son muebles, eso está en tu cabeza. Porque hay padres, historias de padres entregados todos los días. Dice que se pueden poner en venta. Es que existe tanto abuso infantil. Mira, Mónica, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que tú hables de que estos niños se pueden poner en venta, es real. Pero, por ejemplo, que un tema que ha pasado en la frontera, cuando muchas personas que viven en países que están al lado del camino por donde han pasado las caravanas, hay testimonios que dicen de latinoamericanos que en el camino han vendido niños a personas que quieren llegar a los Estados Unidos porque al llegar con niños aquí tenían privilegios para entrar, prioridad, o si los niños se acogían a la ciudadanía, después los podían traer. A mí me gustaría muchísimo que ya que tú estás hablando de que los padres tienen a los niños como una propiedad que lo pueden vender, a lo mejor puedes hacer un periodismo investigativo sobre el caso de inmigrantes de caravanas de izquierdas apoyadas por personas que gritaban consigna. Está ahí todo el testimonio, lo puedes buscar. Yo no tengo tiempo para mandártelo, pero créeme que está. Por la frontera vendiendo niños no para cuestiones sexuales, tráfico de niños para poder tener privilegios a la hora de llegar a los Estados Unidos con inmigración americana. Podrías ubicarte en eso. Y fíjate, no son padres religiosos, ni son fundamentalistas religiosos. Son padres pobres de gobiernos corruptos. Podrías, por ejemplo, mirar hacia allí. Hay tantas niñas casadas a las fuerzas con adultos a cambio de una dote, con lo que yo he levantado la voz muchísimas veces. Créeme, sí hay religiosos donde se aplica la ley Sharia, pero créeme que hay muchos religiosos del mundo, budistas, testigos de Jehová, cristianos, católicos, que no aprobamos esas prácticas de casar a niños menores con adultos. Yo creo que Mónica yo no sé si Mónica ha tenido un evento, no sé, pero a mí me parece que hay ahí una rabia, una roña en lo que yo trato de entender. Dice, precisamente porque no son educados en derechos de niñas y niños, es que sacerdotes de la Iglesia Católica en casi todas partes del mundo han abusado sexualmente de menores durante décadas. Sí, pero es que han abusado sacerdotes malos, no todos los sacerdotes. Ese argumento no es sólido, Mónica, estadísticamente hablando. Yo el otro día estaba viendo un documental sobre el budismo, que supuestamente es una filosofía de paz, de armonía, de peace and love. La cantidad de violaciones, no solamente de trabajo forzado, violaciones sexuales de budistas con niños y adultos, no solamente sacerdotes católicos. Yo me pregunto por qué solamente se habla de los sacerdotes católicos. No, mira, por ponerte un ejemplo, la comunidad Hasidi de Nueva York, que son judíos ortodoxos, tienen un montón
de documentales en la televisión que habla precisamente cómo a veces se casan a temprana edad, no solamente las niñas, los niños, de algunos que se van de la comunidad y hacen denuncias. Esto no pasa solamente en la Iglesia Católica, pero además no pasa solamente entre los religiosos, pasa también en la izquierda. Te voy a poner un ejemplo, si no lo sabes, busca el caso de Lucio, el niño argentino, que tenía dos madres, Mónica, no eran religiosas y no eran mamá y papá, no era una familia tradicional, era una mamá y una mamá. De hecho, eran activistas feministas comprobados en Argentina y mataron a Lucio a palo. Yo no creo, yo no sé, a mí me parece que tú estás siendo aquí fundamentalista de un lado. Porque equilibrada, que es lo que el periodismo debe hacer. Igual esto es un post personal, yo no creo que esto es un artículo de los que tú publicarías en un periódico. Pero a mí me está dando más o menos una idea de lo que tú podrías publicar en Radio Martí mañana. A día de hoy, en un post, tú estás siendo absolutamente parcializada por tu propia teoría. No veo aquí. Lo primero que veo, esto no es un artículo periodístico, porque en un artículo periodístico no debe haber sesgo. ¿Ok? Y aquí, evidentemente, tú has criticado a un hombre blanco, con hijos, religiosos, curas, que es de la Iglesia Católica. Esto te ha quedado muy chueco, una narrativa sectaria de un solo lado, el que a ti te interesa, el que te representa, cuando en realidad no has hablado de los budistas, no has hablado de, por ejemplo, feministas, como las madres de Lucio, que también han matado un hijo, no has hablado, por ejemplo, del trabajo que hacen los religiosos como misioneros, que no es solamente rezar. Bueno, tú lo llamas hipocresía, que hay que proteger a la infancia, sí, pero voy a decirte algo, Mónica. De la manera que tú has hecho, déjame explicarte. Yo no me voy a ir a Latinoamérica. Yo no me voy a ir a África para cuidar a los niños. Yo voy a visualizar una película que habla del tema y a cuanta película hable del tema. Yo muy a menudo hablo aquí de las mujeres con velo, muy a menudo, y yo soy religiosa, ¿eh? Y a lo mejor hasta me llamas fundamentalista porque rezo bastante, es la verdad. Pero tú tampoco lo has hecho. Si a ti te parece que porque yo no me voy a África o a algo más que rezar y compartir una película, déjame explicarte que una información como la que tú has dado, de un solo lado, una narrativa que ha quedado coja, absolutamente coja, cercenada, limitada, solamente con una parte de la moneda, tampoco estás ayudando a los niños. Lamento decírtelo. Igual, a lo mejor en algún momento podemos tener una conversación tú y yo y encontramos punto intermedio. Ni nos vamos a África, ni tú terminas hablando solamente de los sacerdotes y el hombre blanco. Te hago un llamado, Mónica, a la no polarización, a una narrativa balanceada que evidentemente ayude a la infancia. Porque lo primero es no dejar cabos sueltos y lo segundo, no amarrarse solamente en el cabo que está en tu mente y que te parece que es todo. Porque lo que has dado es una narrativa a la que le falta la otra parte. Pero bueno, es un post de Facebook, caballero. En un post de Facebook está la opinión de cualquiera. No es un editorial, es lo que ella cree. Cuando estés en Radio Martí haciendo un artículo o para cualquier periódico, espero que los directores de noticias te cuenten lo que tú sabes en la universidad, que no se puede tener sesgo o bias, como se dice en inglés, y seas balanceada a la hora, que no se note la parcialización, para poder ayudar, todo para poder ayudar, Mónica. Igual a lo mejor te molestaste, alguien te escribió, eso te pareció, pero tú no puedes por un post de Facebook donde vienen 3 fundamentalistas que existen, claro que existen, y te dicen cualquier cosa, hacer un post grande, importante, hablando de los religiosos, el hombre blanco. Mónica, yo creo que tú eres una muchacha inteligente, así que a mí me parece que, mira, un poquito de sintonía nunca nos viene mal, ¿eh? Un poquito de sintonía. Un poco de locura, una cosa tuya. Bueno, yo creo que si mañana a las 8 de la mañana vamos a ver a Juno García Aguilera con Carlitos Madrid en el ring, pues yo creo que a lo mejor podremos ver un día a Mónica y a la madrina. Me da igual hacerlo aquí, yo transmitirlo por aquí, que ella haga una directa
Facebook precisamente sobre este post. Me encantaría. Si alguien me dice en qué momento empiezo a hablar de Mónica para recortarlo y llevárselo a Facebook, me encantaría. Yo de verdad, se los digo ahora honestamente, sin sátira, sin ironía. Yo no quiero ir en contra de Mónica. Yo quiero entenderla. Pero yo quiero que también Mónica me entienda a mí. Yo quiero que podamos en los Estados Unidos de América, donde yo llevo la oportunidad de haber vivido desde que tengo 24 años de edad y Mónica está teniendo ahora, podamos hacer el balance. Porque la polarización no ayuda a nadie. Simplemente nos obliga a irnos más a nuestro extremo para cuidarnos del extremo contrario. Y es una guerra de nunca acabar, que a veces es necesaria, pero créeme que yo puedo poner sobre la mesa el corazón, la mortificación, las diferencias y hacer el balance. Pero de este post podríamos hablar, largo y tendido tú y yo cuando tú quieras. Sin ningún problema, señora, y sin regret, sin falta de respeto, sin dejar de entender tu edad, tu narrativa. El asunto es que lo que no puede nadie es matar la mía, ¿no? Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Hoy nos hemos quedado por debajo de los likes. No, usualmente no pasa. Ustedes primero me hacen sufrir, pero después me dan alegría. Esta semana, como les digo, no sé si esta noche estará Guena en Carlitos Madrid. Mañana sí va a estar Junior García Aguilera a las 8 de la mañana. No se lo pierdan. Y como siempre les digo, mañana nos vemos a las 11 de la mañana en el cafecito con la madrina, como todos los días. Y los fines de semana a las 10. Hasta que yo salga y diga, hoy no, hoy no. Un beso, los quiero. Chao.